Bendito sea el nombre del Señor. Muy bienvenidos a un momento de escuchar palabra del Señor, ya que tenemos la oportunidad de poder escuchar o leer o aprender más de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hemos visto cuánto más conocemos a Jesús por medio de su palabra. Entonces vamos a dar la continuación de este capítulo 3 de Primera de Juan, que lo hemos tenido la oportunidad de estar viendo, ¿verdad? Un momento. Ya vimos el versículo 1 y 2. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, este capítulo. Y vamos a leer el 3, ya que ahí nos quedamos, ¿verdad? En el 3 vamos a iniciar. Estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Muy bienvenidos cada uno de ustedes a este momento de escuchar la palabra del Señor. Y la leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor maravilloso Dios, tú que habitas, mi Dios, en todo lugar, gracias te damos por la oportunidad, Señor, y la bendición que tú nos das de escuchar tu bendita palabra. Muchas gracias por ser bueno, por ser santo, por tener el cuidado de nosotros. Purifica, santifica, perdona y ayuda, Señor, nuestras vidas, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. En el nombre de Jesús pedimos y proclamamos, como dice, gloria a Dios, aleluya, Santiago, el que le falte sabiduría, que la pida. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos sabiduría. Pedimos ciencia, pedimos conocimiento, pedimos discernimiento en tu palabra, Señor. Pon ese Santo Espíritu y esa unción hacia nosotros de escuchar palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Este capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, donde sin duda vamos a encontrar, como ya hemos encontrado, por qué y para qué nos tenemos que guardar. Como también vamos a encontrar lo que es el pecado. ¿Quiénes son los que practican el pecado y por qué, verdad? Entonces es un capítulo muy interesante. Sin duda nos va a bendecir nuestra vida. Pero acá está hablando de que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Juan, apóstol de Jesucristo, testigo de que anduvo, ¿verdad? Anunciando la palabra de Dios, que anduvo con Jesús, fue testigo de lo que Él, gloria a Dios, aleluya, hacía Jesús, como también bendito de cómo Jesús se guardaba. Porque si vemos en el libro de Mateo, incluso de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que Juan era uno de los 3, ¿verdad? Vimos la biografía, en la introducción de este mensaje vimos eso, ¿verdad? Entonces podemos ver que Juan era uno de los 3 que siempre andaban con Jesús. Uno de los 3 que cuando Jesús se fue a orar, él veía que él se apartaba a orar. Entonces
claramente sabe el porqué de este versículo, ¿verdad? El porqué de hablar sobre la purificación, sobre el guardarse a sí mismo, porque él se dio cuenta cómo Jesús se guardaba, cómo Jesús guardaba lo que él tenía, ¿verdad? Que fue la enseñanza que ellos recibieron, más allá de palabras, daba testimonio Jesucristo con sus hechos, con su propia vida. Por eso, aunque en este epístola de primera de Juan no se menciona, gloria a Dios, aleluya, Juan a sí mismo, pero en el versículo 6 del capítulo 4 de acá mismo, acá se los muestro, él dice, ¿verdad? Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Entonces, sin duda, el que conoce a Dios o le interesa las cosas de Dios, van a estar atentos, ¿sí? A la palabra del Señor y van a discernir la palabra del Señor. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Porque sus sentidos están ejercitados de escuchar palabra del Señor. Entonces acá Juan les estaba diciendo que porque nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, va a rechazar la palabra del Señor. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. En nosotros ya opera el espíritu de verdad. Y cualquiera que venga a decirnos otra cosa o otra manera la palabra del Señor, no la vamos a aceptar, porque ya hemos nacido de nuevos. Al ser de Dios, es hablar que ya somos hijos de Dios, que ya fuimos nacidos de nuevo, que ya pasamos de las tinieblas a su luz, que ya permanecemos en Dios. Así lo está diciendo Pablo. Entonces también él no se identifica a sí mismo como lo hace, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 4 veces lo pronuncia, ¿verdad? Yo, Juan, fui el que vio y escribió, hablando de la revelación que él recibió, ¿verdad? Allá, pero más acá dice, ¿verdad? Que ellos ya conocen, ya sabían, gloria a Dios, aleluya, los que estaban acá, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que es en Éfeso, gloria a Dios, en Asia Menor, gloria a Dios, aleluya, donde la palabra del Señor, donde ellos ya conocían la palabra del Señor. Una, dos, esta carta no, gloria a Dios, aleluya, no tiene un saludo ni un saludo final. ¿Por qué? Porque es para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, ¿sí? Que conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Juan era uno de ellos, así como ahora Juan se conoce o lo conocen, gloria a Dios, aleluya, estos cristianos que escuchaban el mensaje de él, que él tuvo el bien de escribir una segunda y tercera carta para, para que los cristianos en general atendieran, porque habían falsos maestros. Estos falsos maestros estaban diciendo que como Cristo pudo ser Dios y al mismo tiempo convertirse en, gloria a Dios, en hombre. Entonces estaban diciendo que él a lo mejor se encarnó, pero en ninguna de las citas o de la palabra del Señor se pronuncia esa palabra, más él dice que el verbo se hizo carne, no es que se encarnó. Entonces esta era la mala enseñanza que estaba aconteciendo y por lo tanto Juan, el apóstol Juan, tuvo que enviar o escribir esta epístola, ¿verdad? Para que, gloria a Dios, aleluya, para que, como decía ya en el versículo 6 de acá de primera de Juan capítulo 4,
pero nosotros que somos de Dios, Él nos conoce. El que conoce a Dios nos oye, o sea, así como nos oye, así hablamos de la verdad, ¿sí? Y en esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. El error es alguna falsedad. Un error es lo contrario de la verdad. Por eso acá se estaba dando, gloria a Dios, aleluya, una falsa enseñanza o una confusión, como aquellos que predicaban o que enseñaban porque eran falsos maestros, y la verdad en el caso de el apóstol Juan, proclamaba y anunciaba la verdad del evangelio, ¿verdad? Y hablábamos de que él fue un testigo de Jesucristo, que anduvo y vio los hechos de Jesucristo. Él se dio cuenta cómo Jesucristo se guardó hasta el último momento, porque en el último momento que lo llegan a arrestar, Jesús se acababa de levantar de orar. Entonces él vio, era un testigo ocular que él vio, por eso él da testimonio de estas cosas, ¿verdad? Y él acá nos está enseñando y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él. La esperanza en él es la esperanza del evangelio, es la esperanza también de resucitar si estamos en el sepulcro, ¿verdad? Pero está hablando de la esperanza del evangelio, que es, bendito sea el nombre del Señor, la esencia, ¿verdad?, de todo lo que nosotros esperamos en el Señor. Entonces, este versículo es un versículo clave en todo este capítulo, ¿verdad? De tener la esperanza, de guardarnos, de reconocerlo, de saber quién es Jesús. Entonces es una esperanza y el por qué, la motivación de hacerlo, ¿verdad? Dice, en él se purifica, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Dios, en el Salvador. No está hablando acá de él mismo, está hablando del Salvador, porque cuando tenemos la esperanza de la salvación, sin duda estamos teniendo la esperanza en el Señor. Dice, se purifica a sí mismo. Purificarse es guardarse. Algo que esté purificado es algo que se está guardando, que se está limpiando día con día. Y es lo que a nosotros, gloria a Dios, porque así dice, se purifica a sí mismo. ¿Cómo nos podemos purificar a sí mismo? Guardarnos. Por ejemplo, vemos en el caso de Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas se vendieron. No, ninguno de ellos se vendieron, ni fueron vencidos por el mal. Ellos vencieron, ellos siguieron en el camino de luz, en la verdad, y murieron por la verdad. ¿Por qué Juan fue decapitado? Por hablar que la esposa que tenía el hermano, gloria a Dios, de Herodes, no era su esposa, ¿verdad? Por eso él fue decapitado. Entonces viene y por hablar la verdad que no les gustaba, ¿verdad? Por eso fue él decapitado. Porque la mujer que Herodes tenía no era su esposa, sino que era la mujer de un hermano de él, ¿verdad? Entonces, por la verdad también fue apedreado Esteban. Y así, ¿verdad? Podemos ver ejemplares de la verdad que se purificaban, porque fallar
o venderse por tal de que la verdad les costaría la vida. Eso no era purificarse, era pecar contra Dios. Porque iban a hablar, todo está bien. Por ejemplo, Juan, todo está bien, Herodes. Así como estás, está bien. No, ¿verdad? Él les hablaba la verdad. Entonces dice, se purifica a sí mismo, así como nosotros. ¿Cómo nos podemos purificar a sí mismo? ¿Cómo puede llegar esa purificación? Cuando hablamos de purificación, hablamos de limpieza, hablamos de estar limpios. Y sabe algo, la palabra del Señor dice que la obra que el Señor empezó con nosotros, cada día Él la perfecciona. Es decir, que vamos de aumento en aumento, porque cada día Él la mejora, Él sigue y sigue avanzando con nosotros hasta llegar a la perfección. No somos perfectos, pero esto no nos puede limitar a decir me estanco. No, es de seguir. Es de seguir, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa si limpiamos, bendito sea el nombre del Señor, un lugar día con día, día con día? Se mantiene limpio. No va a haber basura, no va a haber pecado, no va a haber inmundicia, porque tenemos el cuidado de estarlo limpiando. ¿Sí? Y así tenemos que ser nosotros, purificarnos a sí mismos por la esperanza que tenemos en el Señor, por esa esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá introduce la quinta característica. La quinta característica de la esperanza del creyente: vivir en la realidad del regreso de Cristo, es decir, de la salvación, y que se hace la diferencia en la conducta diaria de los hijos de Dios, en vista de que los hijos de Dios serán un día semejantes a Él. En ellos debe creer cada vez más el deseo de ser semejantes a Él. Por lo tanto, nos tenemos, como dice acá, que purificar, ¿sí? Para que en aquel día seamos semejantes en Él, en ese venidero o en aquel presente futuro que vamos a tener. Esa fue la pasión de Pablo, gloria a Dios, aleluya, de todos los discípulos, de todos los apóstoles, de todos los profetas. Bendito sea el nombre del Señor, que ellos tenían la mirada, ¿verdad? Y ellos se guardaban día con día. Pedro, gloria a Dios, aleluya, dice, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos habla, ¿verdad? Que él dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, de hablar la verdad. No podemos obedecer al hombre antes que a Dios, porque ellos los restringieron, que los iban a meter en prisión si seguían hablando del evangelio de un Cristo resucitado, de la verdad. A ellos los amenazaron, incluso los mataron, ¿verdad? Pero vemos de que ellos siguieron avanzando por lo mismo. ¿Sí? Porque ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios, no se puede. ¿Pero por qué? Porque en ellos ya había esta purificación, ya había esa buena obra que Jesucristo estaba haciendo con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Purificándonos a sí mismo. ¿Cómo? Tenemos que orar. Si mentíamos, ya no tenemos que mentir. Si no asistíamos a nuestras iglesias y teniendo la oportunidad de asistir, tenemos que asistir. Cuando estamos enfermos y definitivamente no se puede, entonces hay una situación que nos impide,
pero de lo contrario tenemos que continuar purificando, no tener envidia de uno con otro, porque muchas veces la lengua hiere, mata con palabras, y la palabra de Dios dice que ni el mentiroso, ni el fornicario, ni el adúltero, ni nada que podemos ir a Apocalipsis, ¿verdad? Que ahí nos da una lista del idolatro y todo eso. No puede entrar al reino de los cielos, sino que solo aquel que se purifica. Vamos allí, Apocalipsis, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 19, bendito sea el nombre del Señor, donde habla que son esto, ¿verdad? Bueno, mejor miremos. Dice acá en Apocalipsis capítulo 19, 8, dice, y a ella se le ha dado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Acá está hablando de la iglesia que se va a desposar con Jesucristo. De esto está hablando. Acá dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, oiga, limpio, no sucio y resplandeciente, dice. ¿Qué pasa con alguien literal que se va a casar? No va a llevar un vestido blanco manchado. ¿Por qué nos tenemos que guardar? Porque lo blanco significa pureza, y lo blanco con tantito, con una mancha por muy mínima que sea o de diferente color, se va a notar en algo blanco, se va a notar a sí mismo. Es nuestra vida en lo más mínimo. Dios nos nota la falta, el pecado, el error y la suciedad, porque inmundicia, cuando hablamos de inmundicia, hablamos de pecado. Cuando hablamos de suciedad, hablamos de pecado. Pero miren lo que dice acá, y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. 3 características ahí. Fino, limpio y resplandeciente. Oiga, porque lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuándo es que hacemos justicia? Cuando hablamos la verdad. ¿O cree usted que hacemos justicia a nuestro prójimo cuando presentamos un evangelio acomodado? ¿Cree usted que hablamos con rectitud o con justicia? Gloria a Dios, aleluya, cuando hablamos a nuestros hermanos con mentira. No, estamos hablando y estamos, gloria a Dios, aleluya, siendo pesados, bendito sea el nombre del Señor, porque es Dios quien pesa las acciones. Así lo dice, ¿verdad? Acá en Primera de Samuel, capítulo 2. Mire, versículo 5, dice, es versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, no multiplicáis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Que ninguno puede llegar a Jesús de esa manera, ninguno de esa actitud. No se está purificando, no está haciendo lo mejor para su vida espiritual. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. Mire, no tenemos que presentarnos a Dios como sabios, como que ya lo sabemos todo. Y a Él toca el pesar las acciones. Pero allá en Apocalipsis está diciendo que tenemos que tener, o sea, que nos dio la facultad de gloria a Dios, aleluya, de vestirnos de vestiduras
de vestido fino, como también limpio y resplandeciente. Y vimos de que ahí decía, ¿verdad? Que gloria a Dios, aleluya, que lo fino, tuve que venir porque se me olvidó la palabra, decía fino, pero es de lino fino, eran las acciones, son las acciones justas. Y allá vimos que Él pesa las acciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces dice acá en el versículo 3 del 3 de primera de Juan, dice, se purifica a sí mismo. Entonces quiere decir que en este proceso de purificación tenemos que estar, gloria a Dios, aleluya, vestidos de lino fino, porque tenemos aún en nuestra actualidad tener buenas acciones, porque allá en primera de Samuel capítulo 2:3 vimos de que Jehová, que conoce todo, que lo sabe todo, que es todo, Él pesa las acciones. ¿Ah? Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que tener buenas acciones en toda área de nuestra vida. Dice, así como Él es puro. Ya hablamos, ¿verdad?, de que un día vamos a ser como Él es. Y es allí donde tenemos, gloria a Dios, aleluya, que seguir adelante. Algunos dicen, es aquí donde estamos ensayando. Pues yo no lo llamaría un ensayo, porque un ensayo es algo, no es algo verdadero que está aconteciendo. Pero a esto yo no lo llamaría un ensayo. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra vida que está en juego. Entonces esto es más allá de una seriedad de ensayo. Es una totalmente que tenemos que hacer las cosas bien, porque un ensayo lo hago mal y lo sigo haciendo y lo sigo practicando. No, eso no es así, porque al Señor no le gusta pecados repetitivos. Al Señor no le gusta que volvamos. Incluso el Señor dice, ¿verdad?, de que como aquel perro, dice, cuando aquellas personas están en el Evangelio y se guardan y vuelven a caer, dicen de que llega el demonio que tenían más 7 demonios. Eso lo dice en Mateo, ¿verdad?, donde habla de que encuentra la casa ordenada y limpia. Sería nuestra vida, ¿verdad? En figura de casa sería nuestra vida. Invita a 7 más y entran. Pero también habla la palabra de Dios de que son semejantes como que el perro que vuelve a su vómito, o aquel cerdo que vuelve, gloria a Dios, a su chiquero, otra vez a ensuciarse. No, la purificación es constante. Entonces yo no lo llamaría que el Evangelio es como un ensayo. Yo lo llamaría que es algo serio y que sí o sí lo tenemos que hacer. Así como Él es puro. Hablábamos de lo que miraba el apóstol Juan. Hablábamos de eso. Entonces vemos, gloria a Dios, aleluya, de que también a nosotros, por medio de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta del ejemplo que fue, que es y que será siendo para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringir la ley es violar la ley. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Yo no he venido gloria a Dios, aleluya, a quitar la ley o a infringir la ley como aquellos decían. No, Él dijo que Él venía a que se cumpliera la ley. En estas palabras sería la ley de
Dios. ¿Qué pasa cuando hablamos de la ley? Hablamos de un orden. Hablamos de algo que está más superior que nosotros, de algo que tenemos que obedecer, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, acá el apóstol Juan, gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor, está hablando, ¿verdad? Que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, viola la ley, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Acá habían falsos maestros que corrompían los fundamentos de la fe. Y estos versículos del 4 y el 24 amplían, reiteran y recalcan todavía más la prueba moral que Juan ya había presentado, ¿verdad? En los versículos 2, 3, también lo vamos a ver en el 6, 7 y el 11. Entonces, los versículos 4 al 10 enseñan que los creyentes o los hijos de Dios practican la justicia mediante, gloria a Dios, aleluya, la fe en Dios, ¿verdad? Tenemos que practicar la justicia, porque la justicia no va, gloria a Dios, no nos va a permitir, si hay justicia en nosotros, no nos va a permitir infringir la ley de Dios o violar la ley de Dios. Y vemos las consecuencias de eso, ¿verdad? Porque vemos acá, gloria a Dios, en el capítulo 5, 17, donde dice, y toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Sí? No podemos, gloria a Dios, hay pecados, decía ahí, ¿verdad? De muertes y otros que no son de muerte. Pero toda injusticia es pecado y el pecado es desobediencia y la desobediencia es violar o es infringir la ley de Dios. Acá está hablando de la ley de Dios, no está hablando de la ley de los hombres. Pero aún así, si hablamos material, tenemos que obedecer la ley de Dios como también la ley de los hombres. Cuando es donde fringimos, entonces viendo lo material, sería, ¿verdad?, cuando no respetamos las señales de tránsito. Hablando material y hablando espiritual, cuando no le obedecemos a Dios. Cuando no obedecemos a la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor nos enseña el pecado y seguimos haciendo y practicando eso. Ahí estamos violando. Y ¿saben algo? Yo me recuerdo, viene, ¿verdad?, a mí y me hace recordar de la palabra que Jehová Dios le estaba hablando a Josué allá en el libro de Josué, capítulo 6, si no estoy mal, ¿verdad? Donde él le dice, gloria a Dios, aleluya, que todo lo de Jericó mataran y destruían. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y que no dejaran nada. Eso lo habla en el capítulo 5, ¿verdad? Pero vemos el pecado de Can. Bendito sea el nombre del Señor. Hijo de Carmi era Can, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, de la tribu de Judá. Pero habla, ¿verdad? Acá se los estoy mostrando. Gloria a Dios, aleluya, que vienen ellos y cuando salen y destruyen a Jericó,
que tomaron posesión de esa ciudad, ¿verdad? Guardaron cosas. Y Jehová había dicho, en otras palabras, había dado orden, había, gloria a Dios, dado un mandato que mataran todas, porque les dijo que eran cosas anatemas y que no podían traer algo anatemo al campamento de Israel, o sea, donde estaba Israel. Cuando hablamos de anatema, hablamos de maldición, hablamos de cosas malditas. Por eso no traigan cosas de maldición, no entren cosas de maldición o cosas malditas al campamento de Israel, porque era pecado. Pero vamos a la orden que Jehová le da, gloria a Dios, aleluya, a Josué y a los que iban a ir con él. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá se los muestro. Acá habla, ¿verdad?, de quién era Acán, aunque este relato se habla del capítulo 5, ¿verdad? 6, acá el 7. Acá el 7 ya habla de las consecuencias de la desobediencia, como estábamos hablando allá, ¿verdad? De que cuando alguien viola o infringe la ley, eso es ya faltar, eso ya es pecado. Y cuando se comete pecado ya es infringir la ley, ya es no obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y es pecado no obedecer a la palabra del Señor o a la ley del Señor, como también, ¿verdad? También es pecado no obedecer a la ley terrenal. Así lo habla la palabra de Dios, ¿verdad? Pero acá Dios le había dado una orden a Josué. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire acá, que a causa de esta situación, mataron cuando ya se iban a enfrentar, que era el otro territorio que iban a conquistar de ahí. Gloria a Dios, aleluya, viene y a causa del pecado de Acán, gloria a Dios, aleluya. No sé si lo había pronunciado bien, pero así se llama Acán. Acá lo dice, Acán. Ahí en vez que no. Bueno, entonces a causa de ese pecado, cuando ya se enfrentan con ahí, ellos matan a 36 hombres. Mire, de la tribu de gloria a Dios de Israel. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces Josué no sabía y él ora ante Dios. La palabra del Señor habla de que él ora. En el versículo 6 se postra, ¿verdad? Gloria a Dios, se postró, rasgó sus vestidos o los rompió y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Entonces no se sabe cuántas horas oró Josué, cuánto tiempo le dedicó a Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Y él le empieza a decir, acá se los estoy mostrando, ¿verdad? De por qué esto, que Dios hiciera algo y él hablándole a Dios, ¿verdad? Pero había pecado. Y Josué acá en este versículo 19 habla, ¿verdad? Que le dice a Acán de que le dijera, que le declarara qué fue lo que has hecho, qué fue lo que hiciste, qué pasó. Entonces acá Acán le dice, ¿verdad? De que él vio entre los despojos algunas cosas, porque no solo fue una cosa. Vio, gloria a Dios, aleluya, un manto de Babilonia, acá en el 21 lo dice del capítulo 7, muy bueno. 200 ciclos de plata y un linjonte de oro de peso de 50 ciclos. Imagínense, encontró un
lingote de oro de peso de 50, y no es ni libra y media peso, es 1.25 libras. Va, entonces, y dice, y lo cual codicié. Ay, es que el pecado es codiciable. Y el pecado nos separa de la ley de Dios, nos separa de obedecer a Dios, nos separa de la ordenanza que Dios nos ha hecho. Y tomé, dice, mire, lo codició y de primero nos separamos y después ya realizamos el pecado, ¿verdad? Y a causa de esa falta de Acán, gloria a Dios, aleluya, cuesta la vida de 36 hombres. ¿Cree usted que valía la pena la desobediencia para tantas vidas? No, ¿verdad? Bueno, entonces acá en el 4 sigue diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la viola, ¿verdad? Y dice, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción es faltar a la ley. Entonces, gloria a Dios, aleluya. La primera razón por la que los hijos de Dios no pueden practicar el pecado, porque el pecado es incompatible con la ley de Dios que aman a Dios, ¿sí? Acá lo que está diciendo, infracción de la ley, alude a mucho más que transgredir la ley de Dios, porque describe una actitud constante de rebelión que consiste en vivir como si no hubiera leyes o ignorar a propósito que esas leyes existen. ¿Usted cree que así como lo que vimos, gloria a Dios, aleluya, allá en Acán, así como había dicho yo allá, ¿verdad? Como habíamos hablado de Acán, gloria a Dios, aleluya, que Jehová Dios ya les había dicho, lo ignoraron voluntariamente porque ya lo sabían, ya sabían lo que era y les costó bastantes vidas por la desobediencia, por la infracción de la ley, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:17? Mire lo que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando ya conocemos la palabra de Dios, ya nos es pecado, ¿verdad? Hacer, gloria a Dios, aquello porque ya lo sabemos. Entonces, infringir la ley o violar la ley de Dios va más allá, porque muchas veces, como dijo Acán, ¿verdad? Lo codicié y lo tomé. Muchas veces lo acariciamos repetidamente el pecado. Nos vamos alejando de Dios. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? Que podemos encontrar la muerte. La muerte podemos encontrar porque con Dios no se juega. Porque acá, gloria a Dios, aleluya, aquellos que no están en los caminos de Dios siguen practicando el pecado porque están viviendo bajo la maldición y la esclavitud de pecado. Pero acá dice, gloria a Dios, aleluya, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuándo es que la violamos? Cuando no estamos ahí. Y cuando lo hacemos es cuando estamos faltando. Pero aquellos que ya están cometiendo, ellos viven infringiendo la ley.
Ellos siguen violando la ley de Dios porque no les ha nacido la verdad en sus vidas. Pero así como nosotros que ya estamos, gloria a Dios, aleluya, en la verdad, va más allá, ¿verdad? Va más allá. Entonces dice el versículo 5 y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Acá está hablando de Jesús, que Él, gloria a Dios, aleluya, que Él vino a dar su vida por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para borrar los pecados. Quitar es borrar los pecados que antes nosotros cometíamos, ¿verdad? Por eso dice que ahora nos tenemos que guardar, gloria a Dios, aleluya, para no pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice, y para eso, y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados. Él ya los limpió. Dice, y no hay pecado en Él. Y como somos y vamos a ser semejantes a Él, tenemos que guardarnos para no pecar. Estábamos viendo, ¿verdad?, de los ejemplos que tenemos a la luz de la palabra. Hombres que prefirieron dar su vida, pero no fallar, no faltar. ¿Sí? No nos tenemos que vender por un manto de Babilonia, unas cosas del mundo. Eso es figura de lo del mundo, ¿verdad? Que por un manto. ¿Cuánto podía valer ese manto que tomó Acán? ¿Cuánto podía valer ese manto? No eran ni 2 libras de oro. No eran ni 2 libras. Era solo un lingote de oro de 50 ciclos, que equivale a 1.25 libras. Imagínense, no vale la pena pasar una eternidad, gloria a Dios, por un poquito ahí de placer, por un poquito ahí de desviarnos, por un poquito de faltarle a Dios, de codiciar y de tomarlo. No, porque ya por eso ya apareció el Hijo de Dios, que es Jesús, para quitar nuestros pecados. Ya estamos limpios en Él. ¿Por qué ensuciarnos? Como el ejemplo que ponía de aquella, gloria a Dios, aleluya, de aquel perro que vuelve a su vómito. Gloria a Dios, aleluya. O de aquella marrana que vuelve a su chiquero. Revolcarnos, no. Ya no. Muertos para el pecado, ¿verdad? Y dice, y no hay pecado en Él. Y nosotros vamos a ser semejantes a Él, porque ya vamos en ese camino, ya tenemos, como habla, ¿verdad?, el libro de Romanos, gloria a Dios, aleluya, capítulo 5, si no estoy mal, habla, ¿verdad?, de que teníamos lo de Adán. Aquí lo habla en Romanos. Mire, Adán y Cristo. Mire todo lo que habla y lo vamos a leer ahí rapidito. Dice, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Esa es en la carne, pues antes de la ley había pecado en el mundo, mire, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que
no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios. Hablando de transgresión, hablamos de muerte, hablamos de la carne, de los hijos de la carne, que aún todavía están, gloria a Dios, en esa característica de Adán, ¿verdad? Pero dice, sobreabundó más para los hombres la gracia y el don de Dios, o sea, la salvación. La palabra es, la gracia es el evangelio, ¿verdad? De un hombre, Jesucristo. Por eso Jesucristo vino y se hizo hombre para traernos salvación. Bendito es el nombre del Señor. Dice, pero él vino a causa de muchos transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justicia, la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿ah? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, cuando sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, hablando del evangelio, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y acá mismo donde estamos, habla que tenemos que tener ahora, ya tenemos la simiente de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el 9 lo dice. Pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, por uno entró el pecado, la injusticia, la muerte, la infracción de la ley, pero también abundó el pecado. Pero dice sobreabundó la gracia. Por ese uno, ahora nace uno, hubo uno que quitó todo el pecado, ¿verdad? Y dice el 6, y todo aquel que peca, que permanece en él, y todo aquel que permanece en Dios, y todo aquel que permanece en su palabra, no peca. Ahí mismo está contestando, no peca. ¿Por qué? Porque como ya vimos, ¿verdad? En el versículo 13, purifica a sí mismo, no infringe la ley. Porque Él ya nos limpió, ya nos tenemos que guardar para Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, no le ha recibido, no sabe, porque al conocerlo, cuando alguien conoce a alguien, es ya conocerlo, ¿verdad? Saber de Él, es saber de Él. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Por eso sigue pecando, sigue y está en eso, ¿verdad? Pero él dice, gloria a Dios, aleluya, y todo aquel dice que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuándo es
que no le hemos visto? Cuando no le hemos recibido. ¿Cuándo es que no le hemos conocido? Cuando no nos interesa de conocerlo más. Y con su palabra lo conocemos. Buscando de Dios le conocemos. Guardarnos, orar, ayunar, vigilar, leer su palabra, nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca, no peca. ¿Por qué no peca? Pablo decía algo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ponía el ejemplo de aquel atleta, de que no se contamina ni para, él sigue hasta terminar, no se distrae, él se ejercita, ¿ah? Él se cuida para rendir y llegar a la meta, para rendir un buen trabajo, para tener mejor funcionamiento y llegar a la meta fija que ellos tienen. Hablando material, ¿verdad? Usted mira que alguien va allí ebrio. No, van en forma, se han guardado, se han cuidado, han hecho deportes, han practicado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces así tenemos que ser nosotros. Si ellos corren por un premio material, cuanto más nosotros, que está en juego nuestra vida espiritual. ¿Ah? Y ya somos de él, porque dice, y todo aquel que permanece en él no peca. Todos aquellos que somos de él no tenemos por qué pecar, no peca. No tenemos por qué pecar porque esa seducción de pecado ya se murió en nosotros. Porque ya no tenemos la mirada en las cosas de acá. Tenemos que tener nuestra mirada más en las cosas espirituales, dándole vida a lo espiritual y matando cada vez la carne, porque la carne siempre va a pedir cosas corruptas. La carne siempre va a pedir que no oremos. ¿Para qué vamos a orar? Si es aburrido, si Dios ya conoce todo, no. Él dejó la oración, Él les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Porque allí iban ellos a tener fuerza, iban ellos a conocerle a Él, a pedirle todo en su nombre y creyendo lo iban a recibir, como nosotros ahora le pedimos todo en el nombre de Jesús y por fe lo recibimos, porque Él es fiel, ¿verdad? Entonces, viviendo en el Espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es indiferente. Porque no lo conoce, no le ha visto, no sabe, está en nada, ¿verdad? Dice el 7, hijitos, nadie os engañe. Mire, esta palabra de hijitos habla del amor que el apóstol Juan sentía por los cristianos, ¿verdad? Mire qué amabilidad. Dicen una palabra dura, sí, claro. La palabra nunca va a llegar a decirle, sí, así siga. No, la palabra siempre nos va a exhortar, siempre nos va a animar y nos va, gloria a Dios, va a hacer sacar lo mejor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así es la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Entonces dice, hijitos, el apóstol Pedro habla, ¿verdad? Que él ya es anciano. De igual forma, a lo mejor Juan ya era, ¿verdad? Un varón de Dios ya de una edad privilegiada, por decirlo así, ¿verdad?
que ya tenía sus años, a lo mejor también cabe la posibilidad de analizar esta palabra, ¿verdad, hijitos? Por su madurez en las cosas de Dios, en lo espiritual. También podemos esta palabra de poner, de ver el amor con que ellos les hablaba, ¿verdad, hijitos? Nadie os engañe. Vimos al principio que los falsos maestros, ¿verdad? Y vimos, gloria a Dios, aleluya, cómo ellos querían engañar, gloria a Dios, aleluya, a los de ahí, ¿verdad? Diciendo cosas de Cristo, que no podía él ser Dios y ser Cristo, ¿no, verdad? Y dice, hijitos, nadie os engañe. Mire, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Así de claro. Miren, hijitos, nadie os engañe. Tan claro está que el que hace justicia es justo. Como el versículo 6 del capítulo 4, vemos la verdad en el apóstol Juan, ¿verdad? Que él no alude o no le da vueltas al asunto, no, él es directo con su hablar, ¿verdad? El que nos conoce es porque él conoce, el espíritu de verdad está en él. Y el que no es porque el espíritu de error está en él. Y acá dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Así de fácil. El que hace justicia es justo. Justicia es hacer justicia a alguien, ¿verdad? Pero nosotros no somos jueces. Pero los que ya conocemos el evangelio es de hablar el evangelio, porque por medio de él también podemos ser injustos, no dar un evangelio como estos falsos maestros lo estaban haciendo, no dar el evangelio adecuado. Eso es ser uno injusto, porque no es enseñar la verdad, y la justicia es hacer verdad con aquella persona. ¿Sí? Es justo, dice, como él es justo. Entonces, por la justicia que aquella persona hace, se conoce que es justo y que ya, como Dios es justo y que ya ha nacido de nuevo, porque ya hay justicia, porque ya hay verdad, porque ya hay dignidad, porque ya está el motivo, el acto, los hechos de hacer y de practicar la verdad. Bendito sea el nombre del Señor, como Él es justo, como Dios es justo. Y eso nos tiene que motivar a ser justos, así como Dios es justo. No tiene que haber una motivación. ¿Por qué? Porque antes que estábamos en el mundo,